Aventurero y espía, Sidney George Raleigh realizó audaces trabajos de espionaje para el Servicio de Inteligencia Secreto de Gran Bretaña, cual apodaban como el as de los espías, hasta que Stalin puso fin a su carrera. Aunque la emocionante intriga de los espías ficticios clásicos proviene de diversas fuentes, gran parte de las artimañas, tras las líneas enemigas y el engaño con bigote falso, se atribuyen a un solo hombre. Sidney Raleigh fue una leyenda de los inicios de la inteligencia británica y el modelo de James Bond, y tanto para sus aliados como para sus enemigos era un misterio igualmente intrigante. Esta es la historia del hombre que lo sabía todo, quien inspiró al personaje clásico de Ian Fleming, difuminó las fronteras entre espía y criminal y podría haber sido el aventurero más audaz y despiadado en la historia de la inteligencia británica. Lo poco que se sabe de la vida temprana de Sidney Raleigh indica que desde joven tenía gusto por el engaño. Probablemente nació como Salomón o Sigmund Rosenblum alrededor de 1873 en la ciudad ucraniana de Kherson, que en aquel entonces formaba parte del Imperio ruso. En diferentes momentos de su vida, enredada y desconcertante, Sidney Raleigh afirmó haber nacido de un capitán de mar, un clérigo irlandés o de un aristocrático coronel ruso terrateniente. Ni siquiera su esposa llegaría a conocer los verdaderos orígenes de Raleigh, manteniendo la impresión de que él había nacido en una familia noble polaca. Raleigh mismo aseguraba que su nombre de nacimiento era Georgi y que estaba asistiendo a un curso de química en Viena cuando fue convocado de regreso a Odessa para el funeral de su madre. Durante la ceremonia, según la versión de Raleigh, su tío reveló que el joven Georgi era producto de una aventura entre su madre y el doctor Rosenblum, un médico judío que la había tratado. Avergonzado, Georgi adoptó el apellido del médico, fingió su muerte en el puerto de Odessa y se ocultó a bordo de un barco rumbo a Sudamérica. Allí, afirmó haber salvado a 3 oficiales británicos en una expedición a la Amazonia, quienes luego le ofrecieron el pasaje a Inglaterra como muestra de gratitud. En realidad, la mayor parte del relato de Raleigh probablemente era mentira. No existen registros que respalden sus afirmaciones y pruebas recientes sugieren que el Dr. Rosenblum no era otro que el propio tío de Raleigh. En 1892 hubo disturbios estudiantiles en Odessa, al mismo tiempo que Raleigh afirmaba estar estudiando allí. Es probable que el joven Rosenblum huyera a París para escapar de la Okrana, la temida policía secreta zarista. La estancia de Raleigh en Francia fue breve, ya que pronto fue sospechoso de asesinar a un anarquista para robarle una gran suma de dinero. Al llegar a Inglaterra en 1895, utilizó su fortuna robada para establecer una fábrica en Londres que producía medicinas fraudulentas. Fue entonces cuando llamó la atención de William Melville, jefe de la Special Branch, la unidad de inteligencia de la Policía Metropolitana. Raleigh mantenía una amplia red de contactos entre los emigrantes rusos y judíos europeos, una valiosa fuente de información sobre política radical y revolucionaria. En 1897, el espía conoció y cortejó a Margaret Thomas, de 24 años, y probablemente la ayudó a asesinar a su esposo, un vicario de 63 años con enfermedad de Bright. Se casaron al año siguiente. Por razones desconocidas, la Policía Metropolitana no investigó la muerte, ni cuestionó la herencia de varios cientos de miles de libras que recibieron como pareja. Pronto, Rosenblum consiguió un nuevo pasaporte británico, que indicaba que había nacido en Irlanda, con el nombre de Sidney George Raleigh. El único otro Sidney George Raleigh registrado había fallecido al nacer décadas antes. Para el emigrante, esto significaba obtener la nueva identidad que necesitaba para regresar a Rusia de manera segura. Raleigh nunca había sido bueno con el dinero,
y después de apostar y malgastar gran parte de la fortuna de su esposa, parece que recurrió a un elaborado plan de falsificación de rublos rusos para mantenerse a sí mismo. Para el verano de 1899, la Okrana se había dado cuenta. Reilly y Margaret huyeron a Port Arthur, el puerto más grande de Rusia en el Pacífico. Reilly se unió al personal del comerciante Moisei Yakimovich Ginsburg, proveedor de los rusos y especulador de guerra en general. Durante los siguientes 4 años, su posición fue la cobertura ideal para estudiar las condiciones y la política de la región. Ginsburg también mantenía una red privada de inteligencia, a la cual Reilly probablemente se unió. El papel de Reilly en la impresionante victoria naval japonesa en Port Arthur es poco comprendido. Se le ha llamado uno de los enigmas sin resolver sobre la guerra ruso-japonesa. Se sabe que él y un cómplice lograron robar los planes de defensa rusos y que las luces de inundación rusas se apagaron misteriosamente cuando la flota japonesa ingresó al puerto el 8 de febrero de 1904. Apenas 2 meses después, las tropas japonesas bombardearon los restos de la flota rusa y destrozaron la presencia del imperio en China. Alrededor de ese momento, Sidney Reilly desapareció una vez más. Reilly regresó al espionaje en 1918, cuando conoció a Sir Mansfield Smith Cumming, conocido como C. Smith Cumming, fue uno de los primeros y más influyentes jefes del Servicio de Inteligencia Secreto Británico, conocido hoy en día como MI6, y más tarde inspiraría al maestro espía de Ian Fleming, M. Sin embargo, el CIS no aceptaría a Reilly sin una comisión de oficial, por lo que se unió rápidamente al Royal Canadian Flying Corps y navegó hacia Londres. Smith Cumming tenía la tarea de interrumpir la Revolución Rusa. Si bien el jefe de espías reconocía las cualificaciones de Reilly, todavía tenía sus dudas. En su diario del 15 de marzo, registró su primer encuentro con el espía y escribió: dispuesto a ir a Rusia por nosotros. Muy inteligente, pero muy dudoso. Ha estado en todas partes y ha hecho de todo. Sin embargo, debo admitir que es un gran riesgo, ya que se reunirá con todos nuestros hombres en Boulegrad, Kiev, Moscú, etc. En menos de un mes, Reilly coordinaba actividades contra los bolcheviques en Moscú. Tenía planes de fomentar una rebelión armada contra el gobierno de Vladimir Lenin e instalar a Boris Savinkov, un exministro junior, como jefe de un régimen contrarrevolucionario. Sin embargo, el plan se vio interrumpido cuando una joven intentó disparar contra Lenin. La policía secreta había descubierto la supuesta conspiración y comenzó una brutal represión conocida como el Terror Rojo, en la cual miles de presuntos contrarrevolucionarios fueron asesinados. Una vez que la noticia de la conspiración llegó a la prensa, Reilly fue vilipendiado como el principal conspirador y condenado a muerte en rebeldía. Comenzó una cacería humana, pero, para cuando la policía secreta llegó al apartamento de Reilly, en San Petersburgo, él ya había desaparecido una vez más. Casi inmediatamente después de regresar a Inglaterra, Reilly fue enviado de vuelta a Rusia en noviembre de 1918 para apoyar y espiar a los ejércitos monárquicos blancos en la incipiente guerra civil rusa. Con su experiencia, Reilly no tuvo problemas para integrarse en el personal del general Anton Daniken, uno de los comandantes blancos más condecorados. Sin embargo, Reilly pudo ver que las cosas se estaban complicando y a medida que la misión de Anton Daniken parecía un fracaso, el espía anotó en su diario: el antiguo régimen está acabado. Para el 21 de febrero de 1919, solicitó que se me ordene regresar a casa, ya que mi estancia aquí es una pérdida de tiempo. Regresó una vez más a Londres, recibió la Cruz Militar y luego viajó a Nueva York. En los años que siguieron, Reilly logró atraer inversores para un descabellado plan
de invertir en una Rusia posterior a los bolcheviques y se casó con una joven actriz llamada Pepita Bobadilla, quien insistía en que él era el esposo ideal. Sin embargo, anhelaba regresar a Rusia. Reilly vio su oportunidad en septiembre de 1925, cuando conoció a un grupo de exiliados blancos, aparentemente distinguidos en París, que querían enviarlo de regreso, para apoyar a un grupo que afirmaba ser monárquicos sobrevivientes. No fue hasta que ya se encontraba en territorio soviético que Sidney Reilly se dio cuenta de que había sido una operación de trampa llevada a cabo por la OKPU, precursora de la KGB. Capturado, inicialmente respondió a los interrogadores con terquedad y firmeza. Aunque Reilly no fue torturado, fue sometido a una ejecución simulada, una experiencia que lo aterrorizó lo suficiente como para firmar una confesión. El 5 de noviembre de 1925, el prolífico espía, llevado al este de Moscú y ejecutado al costado de la carretera. En el siglo transcurrido desde su muerte, la verdad sobre la vida de Reilly se ha vuelto difícil de distinguir de las mentiras que contó. No obstante, su reputación se mantuvo firme entre los miembros de la comunidad de inteligencia. Como lo expresó un exoficial del SIS, era muy bueno, un poco tramposo, podríamos decir, ciertamente, practicaba artimañas. Pero como agente, era excelente. 90 años después de su ejecución, un joven oficial naval llamado Ian Fleming trabajaba para el director de inteligencia naval durante la Segunda Guerra Mundial. Entre coordinar el espionaje aliado en Europa ocupada, Fleming encontraba tiempo para leer sobre las hazañas de un espía con el código ST-1 en los archivos, quien no era otro que Sidney Reilly, y las inmortalizó en James Bond 007. Coméntanos. ¿Qué piensas tú de este caso y si sabías que las historias de la famosa saga de 007 estaban basadas en un personaje verídico del siglo pasado? Suscríbete para más historias interesantes que no conocías acerca de personajes famosos y no tan famosos.